Hola, buenos días a la Iglesia Nueva Jerusalén. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a los que están en las redes sociales, en Facebook. Sabemos que aquí en Springfield es un domingo lluvioso, pero gracias a Dios hoy estamos en un día más regular de lo normal, ya que las clases serán de 55 minutos, 50 minutos, lo usual. Volvemos al tiempo normal y así que podemos dar, yo creo, bastante material para así avanzar en este. Estamos en la hermenéutica de la clase número 8 y hoy el tema será, que fue a petición popular, ¿verdad?, de muchas personas en Facebook, tanto como personas de otros países, que pidieron que cómo leer los evangelios. O sea, es bien importante, ya que la hermenéutica es la interpretación de las escrituras. Pero es muy importante nosotros tener el concepto total, básico, la clase 101 de lo que es los evangelios. Y hoy vamos a entrar, sería en la clase número 8 y número 9, vamos a entrar en cómo leer los evangelios. Y va a ser algo bien práctico, es bien fácil, porque a la hora de usted coger la Biblia y usted leer Marco, Mateo, Lucas, ¿verdad?, los evangelios, usted va a saber de quién habla cada cual, a quién le habla, para quién fue escrito, cuál fue el propósito. Todos estos datos lo ayudarán a usted a tener una perspectiva, a saber cómo buscar información cuando tenga que predicar sobre ese tema o ese mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia. Le damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Te pido, Padre, que nos dé la iluminación para nosotros poder entender tu palabra y a mi persona para poder explicarla. Le doy gracias por este hermoso día, mi Señor. Sabemos, mi Señor, que la lluvia es buena, Padre, y también el sol es bueno, mi Señor. Todo lo que tú haces es bueno. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por mis hermanos, gracias por los que están conectados en Facebook. Gracias por los que van a oír este estudio, mi Señor. Permíteme, Señor, que haya iluminación en su pensar, iluminación, Padre, en sus estudios, para que puedan darle una prédica, para que puedan darle un mensaje, una exhortación más certera, mi Señor, y con más preparación. Padre, te damos gracias y todo esto te lo dejo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y como dije, hermanos, ¿cómo leer los evangelios? Vamos a empezar con una introducción. Todo verdadero cristiano tiene en alta estima la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, todos deberían tener un aprecio singular por los 4 evangelios. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lamentablemente, no siempre es así. De hecho, para muchos creyentes, la lectura de los evangelios puede resultar un tanto confusa al tratar de entender el significado de las obras, los discursos y los diversos relatos de la pasión de nuestro Señor y Salvador. Y cómo encajan estos relatos y discursos entre sí con el mensaje central de las Escrituras. Es por eso que antes de abordar el estudio de los evangelios, es recomendable comenzar con algunas preguntas generales sobre el tipo de lectura con el que estamos lidiando. Muy importante que apuntemos por ahí. Antes de comenzar, ¿verdad?, con usted abordar los evangelios, debe hacerse estas preguntas. La primera: ¿son los evangelios una colección de historia o dichos de Jesús desconectados entre sí? ¿Son los evangelios una colección de historia o dichos de Jesús desconectados entre sí? Vuelvo y repito, esa es una de las preguntas que usted debería tener bien clara en su mente.
¿Son los evangelios una colección de historias o dichos de Jesús desconectados entre sí? La segunda, ¿debemos leerlos como biografías cronológicas de la vida, muerte y resurrección de Cristo o pertenecen a un género literario diferente? Vuelvo y repito. No sé si ya vieron esta pregunta, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que tienen que saber. Voy a borrar esto aquí para copiarlo encima. La próxima pregunta es: Dios bendiga a los que están llegando, los que acaban de llegar. ¿Debemos leerlos como biografías cronológicas de la vida, muerte y resurrección de Cristo o pertenecen a un género literario diferente? La próxima: ¿por qué tenemos 4 evangelios en vez de 1? Esta es muy importante. Voy a ponerla aquí como más importante. Sí, gracias. ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no ni 1 ni 2? Esa es una pregunta que vamos a estar aquí aclarando. La otra pregunta: ¿por qué hay tanta similitud entre Mateo, Marcos y Lucas y tanta diferencia con el evangelio de Juan? Perdonen mis jeroglíficos, ¿verdad? Necesitan clases de Egipto para... Si cualquier cosa en una palabra me dicen. ¿Copiaron esta, hermano? ¿Esta de aquí? Sí, ok. Estoy muy cómodo, un poquito cómodo aquí. Ok. ¿Por qué hay, a ponerla más corta, por qué hay tanta similitud entre Mateo, Marcos y Lucas? Porque Mateo, Marcos y Lucas, y porque Juan es diferente. Esas preguntas yo sé que nosotros no las hemos hecho en el camino de nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Y si no se las ha hecho, yo creo que es un buen momento para preguntárselas y esperar, ¿verdad?, esa contestación. Estos son algunos de los asuntos que quiero explorar a continuación, con el propósito de tener una mejor comprensión en nuestro estudio de los evangelios. Ahora vamos a la pregunta: ¿qué son los evangelios? ¿Verdad? Voy a usar participación de ustedes, aunque sé que no se escucha aquí, pero es necesario yo saber más o menos en qué contexto estamos en esta iglesia. ¿Qué son los evangelios? ¿Alguien que me diga? Buenas nuevas. Buenas nuevas, tremendo. ¿Alguien más? Sirve para testificar Tremendo. obra de Jesucristo. Tremendo, tremendo. ¿Alguien más? Relata el nacimiento de Cristo, su ministerio y su muerte. Perfecto. O sea, ahí tenemos esas 3 contestaciones que nos dio. Relata el nacimiento, la vida de Jesucristo. Usted dijo el testimonio de la vida de Jesucristo también. Y las buenas nuevas, o sea, noticias buenas. O sea, estos 3 puntos son importantes y son base, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Ahora, vamos a entrar en un detalle bien específico. ¿Qué significa la palabra evangelio? Y en esta parte, hermanos, esta es la manera que muchas veces usted tiene que entrar a lo que significa un tema de una prédica o algo. O sea, tenemos que empezar con la palabra más simple
y de ahí ir trazando, ¿me entiendes?, nuestro bosquejo. La palabra evangelio es una palabra griega. Voy a borrarla aquí. Es una palabra griega que significa literalmente lo que dijo el hermano Carlos: buenas nuevas, noticias que traen gozo. Uno, botando por aquí. Significa, mire esto, hermano, literalmente. Es igual, noticias que traen gozo. Entonces, hermanos, nosotros, en base a esto, ¿qué es un evangelista? En base a este significado, Una persona que trae noticias buenas. buenas nuevas, una persona que trae gozo, una persona que a la hora de exponerle este mensaje, se supone que traiga una esperanza en las personas, que digan, wow, verdaderamente nunca había escuchado este tipo de palabras, o si la escuché, nunca la había escuchado de esa manera. Pero hoy día vemos a veces, muchas veces, un evangelio muy distinto, una evangelización muy distinta a traer gozo. Trae más tristeza y pena que Trae coraje. trae coraje. O sea, ¿me entiendes? O sea, ahí vemos entonces cuando clasificamos y podemos decir, ¿está evangelizando bien? No. ¿Me entiendes? O sea, tan sencillo como esto. ¿Traerá gozo ese mensaje? Aunque sí muchas veces trae una convicción de arrepentimiento y trae, ¿verdad?, que nos redarguye. Muchas veces el redargüimiento no es alegre. Pero cuando pensamos en sí decimos, wow, me trae gozo porque es para bien. Ahora, noticias que traen gozo y afectan, mire esto, hermano, significativamente la vida de sus oyentes. Y desde los primeros días de la iglesia, los 4 relatos canónicos fueron conocidos como el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, cada vez que se hablaba de esta manera: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta designación nos muestra que estos 4 relatos no pretenden ser 4 evangelios diferentes, sino uno solo. Voy a corregir aquí. No pretenden tener, para ponerlo más fácil, no pretenden tener diferentes significados. Exacto, para ponerlo más fácil. Diferentes sino uno solo. Y es ahí donde nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? 4 libros y uno solo, y 4, ¿para qué hicieron 4? ¿Por qué no hicieron uno? Ahí es donde entonces el Señor nos tiene que dar la iluminación para entender. Esta designación nos muestra que estos 4 evangelios, ¿verdad?, no pretenden ser diferentes, sino uno solo. En ese sentido, sería más apropiado hablar del cuádruple evangelio del Señor Jesucristo. No eran meras biografías en el sentido moderno de la palabra, sino la proclamación de que en Cristo se cumple la esperanza mesiánica del reino de Dios, ampliamente anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Dios bendiga. Lucas. ¿Alguien me lo puede leer? Por favor. Si alguien me lo puede leer, por favor, y pasar por aquí, sería excelente, ¿verdad? Para que así las personas puedan, los que están allá, puedan, en el Facebook, puedan entenderlo. Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27.
Sí, pase por aquí, hermano. A todos los que nos están oyendo en Facebook, ¿verdad? Es bien importante que la persona se acerque acá porque de allá no lo pueden escuchar. Y fueron algunos de los nuestros y su sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Gracias, hermano. Pudimos ver, de cierta manera, no, específicamente habla y claro y dice, ¿sabe? Esto que está aquí fue lo que fue dicho por los profetas para que se cumpliera exactamente igual como está aquí. O sea, lo que tenemos en la Biblia fue hecho por Dios para que se cumpliera exactamente como Él dijo que se iba a cumplir. Algunos se refieren a los evangelios como biografías teológicas. Esta designación es apropiada en el sentido de que los evangelistas no tenían la intención, escuchen bien, de proveernos un relato cronológico de la vida de Jesús. No obstante, esta designación se queda corta al no incluir el elemento de proclamación que demanda una respuesta de sus lectores. ¿Ya tienen esto, verdad, hermanos? Ok, perfecto. Ok. Y vamos a poner un eslogan, ¿verdad? Que está aquí. Dice, la proclamación del evangelio demanda de los hombres arrepentimiento y fe. Voy a ponerlo aquí. Sabemos que estamos hablando cómo leer los evangelios. Y un punto bien importante que tenemos que entender es que la proclamación de los evangelios demanda de los hombres arrepentimiento y fe. Y un punto bien importante, antes de terminar esa quote, es un mensaje de gracia y esperanza, no un tratado moralista. Voy a ser bien claro en esto. Es un mensaje de gracia y esperanza, no un tratado moralista. ¿Por qué? Lo que sabemos de literatura, sabemos que cuando usted se puede meter a cualquier revista moralista y usted puede encontrar un montón de cosas. Esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Esto está bien, está mal. Lo hizo bien, lo hizo mal. O sea, y vamos a ver una cosa bien distinta a lo que es un mensaje que no tiene nada que ver con lo moralista. Es un mensaje que está contenido sólido en esperanza y fe. Es bien distinto. Porque cuando vemos un mensaje moralista, es más, yo he visto predicadores que parecen más políticos que predicadores en sí. Porque su mensaje es moralista. Todo el tiempo es no hagas, o haz, no hagas, pero en ningún momento incluyen esa parte de entrar, que las personas tengan fe y esperanza. Y cuando nosotros leemos los evangelios, tenemos que entender que a la hora de nosotros adquirir eso, es un mensaje que nos tiene que brindar primero fe y esperanza a nosotros para luego impartirlo. Ok, la buena nueva de la llegada del reino de Dios en las personas de Jesús era proclamada por la iglesia mucho antes
de que los evangelistas pusieran por escrito sus relatos. Y esa proclamación no era un mero traspaso de información acerca de un hecho histórico o la explicación del significado teológico de sus hechos. La proclamación del evangelio demanda de los hombres arrepentimiento y fe. Es un mensaje de gracia y esperanza, como dije, no un tratado moralista. Eso explica una razón. ¿Por qué los evangelistas dedicaron tanto espacio en sus narrativas en los últimos 7 días del ministerio de Jesús? Mire esto, hermano. Mateo. Ya tienen esto, ¿verdad, hermano? Perfecto. Mateo. Mateo dedica un cuarto de su evangelio. Hermano, mire esto. Mateo dedica un cuarto de su evangelio. Los capítulos 21 al 28. Capítulos 21 al 28. A esa pequeña porción del ministerio terrenal de Cristo. O sea, esa pequeña porción habla del ministerio terrenal de Cristo. Marcos le dedica, mira esto, hermano, Marcos. Le dedica un tercio a lo que estamos hablando arriba. Un tercio. Lucas. Un quinto. Y Juan. Esto es increíble. Y Juan. La mitad de su evangelio. A explicar el ministerio terrenal de Cristo. Con estos datos, nosotros podemos saber que si usted quiere saber más acerca del ministerio terrenal de Cristo, Juan es la clave. Ahora, si sumamos el contenido de los 4 evangelios, hacen un total de 89 capítulos, 30 de los cuales se enfocan en estos 7 días. Mira qué increíble, hermano. O sea, estamos hablando que en los últimos 7 días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ellos hubo un esfuerzo sobrehumano, sabiendo que, ¿verdad? Sabiendo que pues, tenían al Señor en su presencia, ¿me entiende? Era algo que se motiva a cualquiera a darle un detalle muy, muy específico a lo que ellos, en el que ellos nos dieron hoy. Ahora, voy a apuntar aquí para que tengan datos, porque es importante, hermano, que nosotros tengamos datos. Muchas personas piensan que los datos no son importantes y los datos son... ¿Copiaron, hermano? Los datos son muy importantes. Sin datos no tuviéramos hoy día la Biblia en nuestras manos. Porque usted sabe cuántas personas a lo mejor le dijeron, pero ¿qué haces, Mateo? ¿Qué tú haces con esa libretita? ¿Qué haces apuntando? O sea, a lo mejor Jesús le diría, déjalo, que tiene su propósito. Ahora, voy a apuntar aquí 89 capítulos. Capítulos, 30 de ellos se enfocan en los 7 días. Wow, hermano, usted sabe lo que es en 7 días. Ellos hicieron lo que a nosotros nos toca casi una vida entender. Y ellos lo dieron explicado, ¿me entiendes? Todo de 89 capítulos, 30 de ellos fueron los más duros que se trabajaron en los últimos 7 días.
Ahora, en otras palabras, más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalles lo que sucedió durante esos últimos días de la vida y ministerio de Jesús. Por otra parte, estas 4 narrativas del evangelio no solo tienen la intención, escuche bien, de ser instrumentos para el evangelismo, sino también para el discipulado. Muy importante. Estas 4 narrativas no solo tienen la intención de ser instrumentos para evangelizar, sino también para el discipulado. Estoy de acuerdo con el erudito norteamericano Jonathan Pennington cuando afirma que, escuche lo que dijo Jonathan Pennington, debemos acercarnos a las narrativas del evangelio como lo hacemos con un sermón. Estas narrativas deben ser tratadas no meramente como portadoras de información histórica o cultural, sino como instrumentos de transformación. El momento de nosotros acercarnos a los evangelios, estudiarlos, buscar un mensaje, tenemos que entender que no solamente vamos a hablar de una narrativa, sino tenemos que entender que es un instrumento que puede cambiar vidas, transformar las vidas. O sea, las personas quizás no van a ser los mismos que eran después que lo escucharon a usted, porque recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no hay otra cosa que fue dicha que dice que por la locura de la predicación a Dios le plació. Entonces, ¿cuánto me queda? Perfecto, gloria a Dios. Ya si hubiera sido media hora, ya ceren, hermano, nos vamos. Ahora, muy importante, vamos ahora para, ya di esa introducción, esa es una introducción básica para que ustedes puedan ver, o sea, para dónde vamos, los evangelios y el canon. Yo quiero, ¿verdad, hermano? Esto lo hago para beneficio de usted, beneficio de la iglesia. La semana que viene voy a dar una asignacióncita, y es que en esta semana, hasta el domingo, para que usted se lea el libro de Mateo. ¿Podrán? Nos comprometemos. Que cada uno, ¿verdad?, llegue el próximo domingo y diga, leí el libro de Mateo. Entonces, así de semana tras semana, vamos al otro libro, lo leemos. Y así vamos, cuando vengamos a ver, leemos todo el Nuevo Testamento, ¿usted me entiende? Para así poder nosotros tener provecho. Porque no puedo entrar en la clase después de la hermenéutica, viene lo que es la preparación de los sermones. Y cuando yo estudiaba, por lo menos, pues, no podíamos coger la clase sin antes haber leído la Biblia. Teníamos que haber leído la Biblia, o sea, todo el Nuevo Testamento, los libros que se nos mandaban, y es muy importante para usted, porque si no va a estar perdido. ¿Ok? Pregunta, ¿qué lugar tienen los 4 evangelios en el canon? Bueno, pregunta, ¿alguien tiene pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que comentar? Perfecto. ¿Qué lugar tienen los 4 evangelios en el canon? ¿Qué lugar tienen los 4 evangelios en el canon? Esta pregunta es importante para la correcta interpretación de ellos. Estos deben ser leídos en conexión orgánica con el Antiguo Testamento. Escuche esto, hermano. Deben ser leídos en conexión orgánica con el Antiguo Testamento. Cuando habla orgánicamente, nos está refiriendo que usted sabe que usted lee y hay momentos que lo lleva al Antiguo Testamento a pasaje. No los pase por alto. Vaya al Antiguo Testamento, búsquelo y léelo. Y así le va a dar más luz de lo que él está hablando, porque es una conexión. Ahora,
Como diría Alfred Edersheim, porque en ellos se narra la historia del establecimiento del tan esperado reino de Dios en la tierra. Vuelvo y repito, como diría Alfred Edersheim, porque de ellos se narra la historia del establecimiento del tan esperado reino de Dios en la tierra. ¿Tienen? Jesucristo es el clímax de la historia de la redención que se va desarrollando a través de los pactos de Dios con su pueblo. Hermano, y es bien importante nosotros darle esto porque pues ya la iglesia, ¿verdad? Estamos para vianda, ¿verdad? No estamos para, ¿verdad? Para decir Jesús nació en un pesebre, habían 2 ovejitas, no, habían 3. Ya estamos, ¿verdad? Para hasta atribuir a nosotros en nuestras vidas más teología fundamental. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el clímax? Jesucristo es el clímax de la historia de redención que se va desarrollando a través de los pactos de Dios con su pueblo. De ahí los comentarios explicativos típicos del Evangelio de Mateo. Mateo 1, capítulo 1, versículo 22. Alguien que lo pueda tener, lo pueda leer y pase por aquí y lo lea. Por favor, se lo agradecería. Mateo 1, 22. Recordando que estamos hablando de clímax, y vuelvo y repito, Jesús es el clímax de la historia de redención que se va desarrollando a través de los pactos de Dios con su pueblo. De ahí los comentarios explicativos típicos del Evangelio de Mateo. Alguien que pueda pasar por aquí, ¿verdad? Y leerlo. ¿Sí? 1:22. Pasa por aquí, Carlos, por favor. Pasa por aquí, cuidado con el cablecito. Para que ellos te vean ahí, ¿verdad? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿sigo o no? Sí, sigue. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Vieron qué importante? Gracias, hermano Carlos. O sea, vieron la importancia hasta de nosotros poder decir ¿por qué significa Emmanuel? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? O sea, hasta aún hay un ejemplo de por qué se dijo Emmanuel. Y no tan solo eso, que por qué razón aconteció eso. O sea, él está hablando que el clímax en todos los evangelios es Jesucristo. Ese es el clímax. Eso es lo que te lleva a ti a atención total de los evangelios. No es la vida de Pablo, no es la vida. Y muchos hoy día, Dios le bendiga, van leyendo los evangelios, van leyendo Romanos, hermanos, y hay un enfoque más en Pablo, hay un enfoque más en el escritor que en el autor. Y es una cosa que nosotros tenemos que estar bien pendientes, que el escritor fue un instrumento, el autor es el consumador de esa lectura que estamos leyendo. Y hoy día muchas personas en la evangelización hay un enfoque, ejemplo, vamos a leer el Romano y wow, Pablo. Si Pablo estuviera, ¿qué Pablo hubiera dicho? No soy nadie.
O sea, él es bien claro en sus cartas cuando dijo, ¿me entiende? Que él es un instrumento. Es por eso que nuestro enfoque en Romanos, en todas las epístolas, no tiene que ser en el talento que tuvo el apóstol de trazarla. Es en Cristo. En Cristo. Ese es de nuestro enfoque. Ahora, el mismo Jesús no se solta a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento. Juan 5:39. Alguien que lo tenga, por favor, y participe conmigo y pase por aquí. Juan 5:39. Vuelvo y repaso, ¿verdad? Estamos pasando por aquí por beneficio de los que están en Facebook Live, que ellos no pueden escucharlos, ¿verdad? A los versículos que se leen. Juan 5:39. Juan 5:39. Gracias, hermano, se le agradece. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios, hermano, gracias, se le agradece. ¿Vieron, hermano? Hasta Jesús mismo nos enseña a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón el Antiguo Testamento? ¿Alguien me puede dar luz ahí? ¿Por qué razón se percibe que él está hablando del Antiguo Testamento? Porque el nuevo canon no estaba hecho. Y se reflejaban como en el tabernáculo, en diferentes formas, en la representación de Cristo en este tiempo. Amén. Perfecto. ¿Verdad? Vemos que en el momento que Jesús estaba leyendo, Jesús no tenía el Nuevo Testamento. Todavía eso no estaba atrás, no estaba escrito. O sea, él dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras. ¿Qué escritura? La del Antiguo Testamento. Él le estaba diciendo, miren lo que ustedes tienen enfrente de sus ojos, porque ellas hablan de mí. En tal sentido, una vez más, pienso que Pennington tiene razón al considerar que las 4 narrativas del Evangelio funcionan como la piedra angular de un arco romano, sosteniendo ambos lados de la revelación bíblica, teniendo el Antiguo Testamento de un lado y el resto del Nuevo Testamento del otro. Ejemplo, lo voy a poner aquí como un ejemplo. Si vemos un arco, ¿verdad? Un arco, y tiramos del arco, aquí va a estar el Antiguo Testamento y aquí el Nuevo Testamento. Que en el momento que nosotros estemos apuntando, ¿verdad?, a quién llevar el mensaje, cuando nosotros jalamos, o sea, ¿qué quiere decir jalar? Adquirir información, datos, recursos de la Biblia, tenemos tanto que de aquí como de aquí. No podemos enfocarnos solamente en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, como hay por ahí muchas congregaciones que se llaman así fuera. Yo creo que es un error. Iglesia tal del Nuevo Testamento. Yo digo que eso es un error porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, lo que está explicando es, vuelvo y repito, Pennington dijo que, o sea, que en otras palabras es como si fuera un arco, que cuando nosotros jalamos, las dos tienen que estar conectados. No puede haber una desconexión. Por supuesto, no podemos presuponer que los autores del Antiguo Testamento estaban conscientes de que en su narrativa estaban presidiendo o anticipando a Cristo. Más bien, esto se hace evidente cuando leemos los evangelios en retrospectiva, como nos sugiere Richard B. Hayes. Consideremos, por ejemplo, la declaración de Jesús en Juan 2:19. Y para ir avanzando,
Dice Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Voy a poner por aquí. Juan 2:19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan, más adelante, decía que él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. ¿Alguien me puede leer de ahí mismo? Juan 2:19, ya lo leí. Y Juan 2:21, por favor. Juan 2:21. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Gloria a Dios. Estas palabras se encuentran orgánicamente conectadas con la historia redentora que comienza a desarrollarse a partir de la primera promesa evangélica. ¿Alguien me puede decir cuál fue la primera promesa de toda la Biblia? La primera promesa de toda la Biblia. Si alguien tiene una memoria. Se encuentra en Génesis. Se encuentra en Génesis. Es la primera promesa que habla de Jesucristo en la Biblia. Buscamos Génesis 3:15. Busquemos Génesis 3:15. Se llama el protoevangelio. Eso es la primera promesa que se dio al ser humano cuando en la creación, o sea, hablaba directamente de Jesucristo. En el huerto del Edén, Dios manifestaba su presencia especial con el hombre, creado a su imagen y semejanza. Este jardín fue el primer santuario de la historia, Génesis 3:8. Pero el acceso a este santuario, a la presencia misma de Dios, quedó bloqueado por causa de la caída de nuestros primeros padres, que fueron expulsados al este del Edén, como dice en Génesis 3:26. Tanto el tabernáculo como el templo representarían esa presencia especial de Dios en el huerto. Pero la gran promesa de los pactos permanecería en suspenso hasta la llegada de Jesús. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 37:27. Escuchen esto, hermano. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Toda la Biblia, hermano, cuando nosotros podemos identificar a Cristo en el Antiguo Testamento, hermano, usted va a ver el Evangelio de otra manera. Propóngase buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, para que usted vea cómo va a aparecer, para que usted vea cómo, ¿verdad? Primero, ¿verdad? No es que hable de un cordero o cualquier cosa y rápido usted lo así explica a Jesucristo. No, ¿verdad? Todo tiene que ser según te vaya orgánicamente llevando al Nuevo Testamento y al Antiguo, pero en la Biblia de nosotros está. Lo que pasa es que a veces no nos damos el detalle de leer esos versículos pequeños que nos pueden dar más luz. Ahora, tanto el tabernáculo como el templo representarían esa presencia especial de Dios en el huerto. Pero la gran promesa
de los pactos permanecería en suspenso hasta la llegada de Jesús, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué 4 evangelios? Volvemos a la pregunta, ¿por qué 4 evangelios? Si tenemos todo en el Antiguo Testamento, ¿por qué tuvieron que sacar los 4 evangelios? Volvemos a hacer una pregunta. Y yo creo que los voy a dejar con las ganas, ¿verdad? Porque nos faltan 15 minutitos, pero en 15 minutitos vamos a tratar de darle algo. ¿Por qué 4 evangelios? Apunten esto, es bien importante. Los 3 primeros evangelios aparecen en nuestras versiones de la Biblia como el evangelio según Mateo, Marcos y Lucas. Se conoce como, vamos a ver, yo quiero saber que alguien aquí ya haya cogido este curso y me diga a mí, ¿cómo se llama a los 3 evangelios? ¿Cómo se le llama? Hay una palabra que se le llama a los 3 evangelios juntos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Verdad? Para saber en qué página estamos. Le voy a dar, yo sé que van a decir, wow, esa era. Se le llama ¿lo han escuchado esa palabra, verdad? Los evangelios hipnóticos. Esos evangelios del griego sin... Déjame... Vamos para aquí. Sin, ¿qué significa? Junto. Y opsis, ¿qué significa? Ver. Van entendiendo el significado, ¿verdad? O sea, ver juntos. Eso es lo que significa sinóticos. Es algo que se tiene que ver en conjunto, no se puede ver por separado. Es como yo decir, tan sencillo, es como yo decir, yo voy mañana a un culto, me invitaron a un culto, y va el Carlos, el hermano Daniel y el hermano Joel. Nos vamos, los 4, para el culto. En ese culto suceden muchos acontecimientos. Pero ¿qué pasa? El pastor nos dice que era un reporte de lo que pasó en ese culto. Y vengo yo, hago un reporte, Carlos hace un reporte, Joel hace un reporte y el hermano Daniel hace un reporte. Pregunta, ¿el pastor puede tomar lo que pasó, lo que yo dije solamente con mi reporte, como toda la información? No, ¿verdad? ¿Qué se necesita? El complemento, ¿right? Los otros 3 testigos que también estuvieron conmigo, que ellos van a tener más que aportar. Exactamente es lo que pasó con Mateo, Marcos y Lucas. Es exactamente lo mismo. No se puede tomar uno porque uno no está completo. Ahora, ¿por qué comparten? Porque comparten un punto de vista similar. Esa es la respuesta. Comparten un punto de vista similar. Ahora, el Evangelio según Juan es el más diferente de todos. Sin embargo, aún los llamados evangelios sinópticos poseen considerables diferencias entre sí. Tomamos como ejemplo el nacimiento de Jesús. Rapidito voy a esto y con esto termino. Marcos lo obvia por completo, mientras que los relatos de Mateo y Lucas, tan amplios como son, no se solapan entre sí. ¿Vieron eso, hermano? Marcos obvia por completo el nacimiento de Jesús. ¿Qué tal si yo le digo a una persona, mira, los evangelios son tremendos para hablar, para que aprendas de la vida de Jesús? Y él me dice, sí, yo quiero aprender del nacimiento. Y yo me creo que todos los evangelios hablan de Jesucristo.
completamente. Y yo le digo, pues mira, vete a Marcos. Léete Marcos. Al otro día él va a venir para atrás y me va a decir, sí, pero no habla del nacimiento. Y es Mateo. ¿Ves? O sea, vamos entendiendo. O sea, tenemos que estar bien conscientes de lo que habla cada uno. Y aquí lo voy a dejar con esto. Porque lo próximo que viene es cómo Mateo, Lucas y Marcos ven a Cristo. Si lo ven como un rey, lo ven como un hombre normal, o lo ven como representante, o como aquel, como acá. Vamos a ver cómo cada uno de ellos lo va a ver para que nosotros podamos ver la perspectiva. Y como siempre tenemos que hacer la hermenéutica, ponernos en los zapatos del que escribió, que es muy importante. Amén. Amén. Mira, hermana, eso mismo la hermana está haciendo, mira, cambiando esos zapatos. ¿Y por qué usted se cree que yo me reí? Ay, no. Tremendo, ella cambiando esos zapatos, Tremendo. Ve. Ay, Señor. Dios les bendiga, hermano, ¿verdad? Amén. Y hasta aquí mi parte. Y eso que llegué tarde. Sí, ella está. Viene por ahí. Sí, viene por ahí. Ah, sí, ahí, gracias. Dios les bendiga a todos los que están ahí, se me olvida. Dios les bendiga.